Bolívar nos quieran echar una vaina. Sí. Al internet 5G. ¿Me copias? ¿Aló, probando? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Se nos había ido medio la conexión. Haciendo una Ok. prueba de sonido. Estoy haciendo prueba de sonido porque estoy aquí con el audífono. ¿Me puedes escuchar? Sí. Ok, ya yo te escucho bien otra vez. Ajá. Ok, ya puse aquí. Ajá. Bueno, vamos a retomar. Les pedimos disculpas a la audiencia por esta breve pausa técnica cosas que pasan, porque yo no sé cómo será, si aquí Claro. donde yo vivo, que es Caracas, que es la zona consentida, las telecomunicaciones son horribles, yo no me quiero imaginar cómo será en el interior. Vamos a hablar sobre el interior, ¿te parece? Vamos a hablar un poquito sobre las regiones, vamos a hablar sobre Yaracuy, que es donde tú estás. Claro. Y ya que estamos hablando sobre Yaracuy, ¿por qué no tocamos el tema de de cierto nefasto personaje de la política de Yaracuy, que antes de que llegara el coronavirus a hacer la culpa de todos los males, se puso de moda? ¿Por qué no te parece si por qué no conversamos un poco sobre Luis Parra? Mira, cuando estaba diciendo que personaje nefasto vinculado a Yaracuy, yo te iba a decir cuáles son, porque hay varios. Bueno, está Julio, Pero están bueno, los hermanitos León Heredia, pero está Luis Parra, que estaba de moda, ¿no? Pues fíjate, para entrar un poquito en el tema, está, ¿no? está, sí, está muy en boga, por cierto. Bueno, estuvo en boga en enero, pero yo no sé ahora qué han hecho con él, Ah, porque lo metieron en la pecera. mira, yo la verdad debe ser y esto le convenía, ¿sabes? Esto le convenía, Con esa porque raya. la última vez mira, no, pero es que la última vez que estuvo acá en Yaracuy, fue fue para darle un poco de trabajo y justificar un poco la actividad de algunos alabolas que le habían organizado unos torneos bueno, qué ironía, de bola criolla, de coleo, de futbolito y una cantidad de cosas. Entonces el hombre vino a Yaracuy bueno, lo agasajaran el presidente de la Asamblea, caramba, y lo hicieron correr por allá arriba por la avenida Cedeño, ¿no? Entonces, él diría en ese momento, caramba, ¿cómo hago yo para no ir más? Y resulta que le decretan la cuarentena y dice él, perfecto. Y así está. De lo último que me había enterado es que la gente de Twitter, esa empresa tan imperialista, le había quitado su cuenta. Y yo digo, pero ¿por qué no se metió en la red de Maduro? En la red social que iba a crear Maduro, que era una nueva red social. Yo no sé si tú te acuerdas, Alberto, cuando Maduro Claro. en una locución, Sí. porque habían bloqueado la cantidad de cuentas del gobierno, incluso la gente de Instagram también, Zuckerberg, y la gente de Twitter. Entonces, vamos a crear, como si eso fuera soplar y hacer botella. Vamos a crear nuestra red social. Ah, no, sí, que esto es cualquiera. O sea, no, vale, pues, a mí no se me había ocurrido. O sea, entonces, yo no sé en qué paró esto de la red social. Me imagino que en lo mismo que paró el Banco de la Juventud, que era con Petro y ese tipo de cosas, o en lo que paró el Petro. Ay, bueno, es que bueno, fíjate que Luis Parra es un personaje, a nosotros se nos olvida, Venezuela es un país que da los acontecimientos que ocurren, ¿no? En esta, para citar a Walter Martínez, querida, contaminada y única nave espacial que tenemos por tierra, pero Venezuela es una cosa donde pasan un montón de vainas a la vez
y a nosotros se nos olvida, pero antes de que esto llegara como a como estamos ahorita, ¿no? Fíjate, habíamos tenido un noviembre y un diciembre que, para poner a la audiencia un poco en contexto, ¿no? En noviembre y diciembre ya se está acabando el año del interinato de Juan Guaidó y surge desde el seno de la Asamblea Nacional el debate para la renovación de lo que era la directiva de la Asamblea Nacional. Estaba la disyuntiva de si Guaidó iba a continuar como presidente del Congreso o si se elegía a alguien más, aquí a quien le tocaba y todo lo demás, ¿no? Y de repente de la nada salen una serie de diputados que propios de las regiones, que en el término político que se utiliza es el anglicismo de los backbenchers, ¿no? Los que están en la parte de atrás, ¿no? Son diputados que forman parte de la bancada, pero que no se les ve mucho, cuando pueden hablar, hablan, ¿no? Está Luis Parra, está Conrado Pérez, José Brito, eh, y pare usted de contar, ¿no? Esos son los tres más importantes. Entonces surge una serie de cosas, ¿no? Surge un reportaje por parte de la gente de Armando Info hablando sobre unos diputados que empezaron a entregar dádivas y salvoconductos a chavistas y empresarios chavistas vinculados a la trama de corrupción de las CLAP, ¿no? Entre eso está el mismo Juan Guaidó y Freddy Guevara, que le firmaron cartas a Mauro Livi y a Alex Saab. Pero también aparece Luis Parra, ¿no? Entonces se dispara la cuestión con Luis Parra en esto, ¿no? Y, oye, hay un salto talanquera, pero dentro de la misma talanquera, ¿no? O sea, yo soy de Primero Justicia, pero soy de la Primero Justicia de las bases, y yo no sé qué, y ahí aparece Luis Parra al centro de una tormenta política que sacudió todo esto. Llegó el mes de enero, se llegó la renovación, Luis Parra toma la Asamblea Nacional por sorpresa, mete a sus primos, a sus tíos, a sus cuñados, a sus familiares ahí en el Congreso a trabajar con un cargo que creó él ad hoc. Y bueno, llegó. Una familia muy grande. ¿Mm? ¿Puedes repetir que no te escuchamos? Por cierto, que es una familia muy grande. Él no pudo meter a más nadie porque entre los puros hermanos y primos ya se le agotó la nómina. Exacto, exacto. Entonces, fíjate, tú has cubierto la prensa de lo que es Yaracuy, ¿no? Luis Parra es de Yaracuy. Entonces, yo te quiero prestar a ti, quiero que le des la oportunidad a mi audiencia de saber desde una persona, desde tu perspectiva, que eres alguien que ha narrado a lo largo de los últimos años la realidad del acontecer político de las regiones, para que desde Yaracuy le expliques a nuestra audiencia de dónde viene tan sórdido personaje. O sea, porque ese señor no llegó aquí, no llegó a donde estaba, porque ya es un don nadie con esto del coronavirus. Pero para recordar, porque yo te aseguro que apenas esto del coronavirus se le acabe la gasolina al chavismo, van a volver a utilizar al monigote que es Luis Parra y sus compañeritos para hacer para hacer lo que quieran hacer los chavistas, ¿no? Entonces a mí me gustaría que tú, por favor. ¿Ah? Que va a terminar de hacer el mandado. Sí, exacto. O sea, eso, yo me imagino que ahí habrá una cuestión de los tiempos, que ahorita al chavismo no le conviene un Luis Parra, y una cuestión legislativa, en su momento sí, pero lo que quería era que le dieras darte la oportunidad para que le expliques a nuestra audiencia un poco sobre quién es el personaje, porque tú eres uno de los que mejor lo ha descrito desde la prensa regional. Bueno, dos cosas allí, Alberto, dos cosas. Un personaje que yo decía en una campaña, en su última campaña, fue la campaña gobernador año 2017, me entrevistaron en un programa de radio y hablaban de las posibilidades de la oposición y tal. Entonces me increpaba el entrevistador y me decía, pero eso quiere decir, porque yo dije que yo no iba a votar por Luis Parra, y decía, eso quiere decir que usted apoya a Julio León. Y entonces yo simplemente le di una frase. Yo le dije, como me dijo una señora, ella me preguntó que si yo no iba a votar por Luis Parra. Ella me dijo que
ella no iba a votar porque no lo conocía, pero que yo, conociéndolo, menos voto por él. O sea, este es lo que no dice acá Yaracuy. ¿Sí? Yo no voto por él. Esa fue la frase que se hizo leitmotiv en la campaña. Yo no voto por él porque no lo conozco. Y yo no voto por él porque yo lo conozco bien. Ha sido la carrera del disparo. O sea, esa acá en Yaracuy no era ninguna noticia. A mí me sorprende la hipocresía de muchas personas y muchos dirigentes políticos que cuando Luis hace lo que hizo, a mí me da risa, o sea, porque, ¿sabes? Es como una persona que tenga problemas de conducta y siempre le invitan para las fiestas y acaba la fiesta a golpe y a botellazos y tal, y bueno, entonces todo el tiempo ha sido así y viene el baile de gala máximo de la etiqueta social nacional y lo invitan a él y entonces la gente cuando acaba la fiesta otra vez a botellazos muy sorprendida, ¿cómo es posible que este hombre haya acabado esta fiesta así? ¿Y qué es lo que les sorprende? ¿Qué es lo que les sorprende? O sea, ¿dónde estuvo la sorpresa? A mí no me sorprendió. ¿Cómo me va a sorprender a mí? ¿Cómo me va a sorprender a mí? O sea, una persona que viene destituido de una alcaldía por manejo, que el hermano tenía un contrato para extracción de arena con el gobierno regional, que son las 1001 componendas en los cuales ha participado. O sea, él tenía conflictos de interés. Mira, pero es que en el 2015, Alberto, se le presentó a la gente como que, y y ahí está el testimonio. Tú sabes que en las redes sociales, yo lo decía la otra vez en una videollamada, pues ahora, una especie de foro que hicimos algunos comunicadores. Yo, por ejemplo, establecía que ahora es posible viajar en el tiempo. Claro, hacia atrás, ¿no? Hacia adelante todavía no, pero hacia atrás sí. ¿Cómo? Bueno, métase en Facebook y busque el día de hoy, ¿eh? ¿Y qué pasó? Y usted va a ver la reproducción de la conducta hacia atrás. Entonces, revisa en el 2015 la cantidad de dirigentes que respondían ante la inquietud, pero ¿cómo es posible que este sea el candidato? Y entonces te decían, es que lo importante es votar en contra del gobierno. No, ahora se dan cuenta que lo importante no era eso, que lo importante era saber a quién estabas escogiendo, porque pudiera ser que escogías a alguien peor de lo que querías salir. Entonces, no me vengan ahora con ese golpe de pecho de que el señor Luis Parra, uy, qué vagabundo. No, a mí no me vengan con eso. Claro. Y lo otro es, fíjate que en mayo del año pasado, Alberto, yo denunciaba, tristemente, porque denunciaba algo que no tuvo eco ni tuvo calada. O sea, aquí en el caso de Yaracuy sí hubo, o sea, algunas que otras posturas, pero a nivel nacional como que nadie se le pasó por la mente. Ya estos diputados tienen 3 años sin cobrar y se dan una gira para Europa de 21 días. O sea, y nadie preguntó, ¿y dónde sacarían los pasajes? ¿Dónde sacarían para esa estadía en los países más caros de Europa? ¿Ves? Le faltó ir a Mónaco, pues. O sea, entonces, yo llegué y lo denuncié. Y yo no lo denunciaba imputándole cuestiones delictivas o cuestiones inmorales. Yo simplemente preguntaba que expusiera públicamente, porque está obligado por ley a hacerlo, de dónde sacó el pasaje y de dónde sacó para la estadía. Más nada. O sea, tan simple como eso. Un inciso que te quiero hacer al respecto de ello. Un inciso que te quiero hacer. Para terminarte la idea. Dale. Para terminar la idea. Fíjate, cuando yo hice esta denuncia, muchos dirigentes de otros partidos me decían simplemente, no le hagas el juego al madurismo, Luis. Por favor, Martínez, le vas a hacer el juego a los enemigos de la unidad. Y eso fue el discurso. Entonces es más, a mí ni siquiera Guaidó me convenció con este malestar.
Esto fue una pelea de intereses en la Asamblea Nacional. Y cada día eso está más claro. Y con lo que se ha denunciado que está pasando en Colombia y que pasa en otros países con una cantidad de ingresos que la gente no sabe a dónde se dirigen, está pasando lo mismo. O sea, aquí no estamos entre dos polos, aquí estamos entre dos versiones de lo mismo. Fíjate, un inciso que te quería hacer, ya que tú lo expusiste, ¿no? Yo recuerdo cuando nos conocimos, estaba Luis Parra de moda. Yo me acuerdo que hicimos un primer contacto, yo preguntándote por él, porque yo escribo para Cultura Política. En culturapolitica.net pueden ver parte de mi trabajo, tengo que hacer la cuña. Pero una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención, no solo de Luis Parra, pues fíjate que el comportamiento de Luis Parra, cuando uno le pregunta, tú eres elector de Yaracuy, ¿ok? Luis Parra tiene una responsabilidad para contigo. ¿Okay? Luis Parra no solamente es siendo funcionario público, ¿no? Entonces, si a él le preguntan, mira, ¿de dónde sacas tú la plata para viajar? Él dice que él no puede decirlo porque él puede meter en problemas a quien lo haga, ¿no? Es el mismo caso de Freddy Guevara cuando Freddy Guevara empieza a llegar a la Asamblea Nacional en un Audi blindado. Entonces la gente le pregunta, mira, ¿y de dónde tú sacas ese Audi blindado? No, eso me lo prestó un amigo. ¿Y qué te pidió el amigo a cambio de eso? ¿Quién es ese amigo? No, yo no lo puedo decir porque puedo meter a mi amigo en problemas. Entonces, eso al que no sabe, al vulgo, ¿ok? Así lo ninguneas y lo callas, porque tiene dos dedos de frente, como tú y como yo, que no se queda y que cuestiona la autoridad, porque forma parte del ejercicio democrático, el estudio de lo que es la conducta de los políticos como servidores públicos, pues trabajan para uno, ¿no? O sea, cualquier persona que sepa que para blindar, el que no sabe se lo voy a informar, para tú blindar un carro en Venezuela, el registro de blindados de Venezuela pasa por medio de los servicios de inteligencia. Si el carro está blindado, el gobierno lo sabe. Y el gobierno sabe quién es el dueño del carro. ¿Ok? O sea, porque el gobierno maneja las placas del carro, porque el gobierno maneja tiene control sobre las cuentas y las finanzas. Entonces tú no puedes ningunear a la gente así. Una de las cosas sobre las cuales Luis Parra, Conrado Pérez y José Brito se escudaron mucho es que ellos no podían revelar el origen de sus fondos, ¿no? Porque se iban a involucrar a la gente en un problema. Y a mí eso no solamente me parece una cosa absolutamente sospechosa, sino que demuestra que los políticos en este país no están acostumbrados a que se les fiscalice. Los políticos en este país no están acostumbrados y no les gusta rendirle cuentas a su electorado. ¿Okay? Y no es porque uno les esté tirando piedras, sino porque uno tiene que saber, en cualquier otro país eso es absolutamente normal. Mira, desde el punto de vista de derecho administrativo, no hay nada vinculado al administrativo que sea privado. ¿A qué me refiero yo? Por ejemplo, los libros de contabilidad de una empresa. Si esa empresa tiene una inquisición judicial de algún tipo, una demanda, una multa o algo de eso, esos libros pasan a ser de dominio público, porque pudiera ser alguien que contrata un experto y quiere saber si en verdad la empresa incurrió en un delito fiscal, en una evasión, en algún ilícito administrativo o jurídico que implica pues el validar lo que le está pasando en cuanto a lo jurídico. Los políticos no han sido capaces, los políticos en Venezuela no han sido capaces de manejar una instancia como se maneja en otros países, donde está obligado quien quiera colaborar con alguien, está obligado públicamente a hacerlo. Y el político públicamente a mostrar de dónde obtiene sus ingresos. ¿No? Por eso esa oscuridad allí, ese velo de misterio sobre los ingresos, es lo que ha permitido que ahorita prácticamente uno no sepa si está hablando con el amigo o con el enemigo, si está hablando con el bando de la derecha o el de la izquierda, si está hablando con un madurista o con la oposición. Porque a veces uno escucha cosas
y vienen a ser como ciertas, que esos chistes bueno, esas grandes parrandas que, por ejemplo, aquí que tienen en Yaracuy el conocimiento de ellas, pues está muy cerca. Me imagino que por la pandemia se ha detenido unas grandes rumbas ahí en Tucacas, en unos yates y en unas cosas. Entonces, tomando un poco lo que dices tú, para tú tener una embarcación en Venezuela tienes que registrarla en la Dirección Nacional del Transporte Marítimo y tiene que tener una licencia y tiene que tener toda una cantidad. ¿Cómo supuestamente el político de oposición anda en una fiesta en un yate con mujeres, con langostas, con whisky, todo eso, sin temor a que el gobierno simplemente pase una foto o un video? Sencillamente porque están en el mismo equipo. Tan simple como eso. Porque seguramente si pasan la foto van a aparecer allí con fulano y fulano juntos en el mismo yate. Y eso ha venido pasando mucho en los últimos tiempos en el país. Es bien difícil que bajo ese esquema tengamos una perspectiva real de que esto va a cambiar, porque ya es un asunto como al estilo mafia. Ya no estamos hablando de beneficios políticos, sino que estamos hablando simplemente de una suerte de cofradía donde la rosca es mala si yo no estoy dentro de la rosca. Esto es lo que Claro. estamos viviendo hoy en el país. Por eso, el tema de Luis Parra, yo no lo aíslo, sino que yo digo que es una consecuencia de lo que ha sido la mala praxis de la oposición venezolana, de lo cual se ha aprovechado el madurismo en grado sumo, pero que básicamente es esa carencia de ética que plantea la oposición y que insiste en ello. Yo no veo personajes, mira, yo no tengo una vida política amplia, porque yo estuve una vez recorrí esos campos de la política y fue primera y última. Como dice uno popularmente, me dejé de eso. Y yo veo sencillamente que sobre la política en Venezuela se ha tejido todo un entramado de inmoralidad que es muy difícil penetrar, que es muy difícil cambiar, porque desde el año 1990 hacia acá, yo no veo nuevos políticos. O sea, desde el año 98 para acá, yo recuerdo cuando Capriles era diputado al entonces Congreso de la República. Cuando entregó el Y fue Congreso. presidente de la... Claro, es que precisamente. Entonces estamos hablando de que la gente se queja, mucha gente se queja de los 20 años que tiene el chavismo madurismo en el poder. Se cayó la comunicación. Aló. Aló. Aló, ahora sí te oigo. Ajá, te habías quedado que en 20 Okay. años el chavismo ¿Me copias? Cambio. Ajá. Ahora sí. Ajá. Nos habíamos la última parte que te escuché fue de los 20 años del chavismo en el poder, que ajá, la gente se queja 20 años chavismo en el poder. ¿Dónde puedes retomar a partir de ahí? Pero no, claro, pero esos 20 años de chavismo en el poder son los mismos 20 años que tiene este equipo opositor haciendo las veces de contraparte. Porque palabras más, palabras menos. Una figura más o una figura menos. Ahí está Ramos Ayub, ahí está, mira, un personaje, por ejemplo, que es tan nefasto, de verdad, y yo tengo que decirlo porque sí, tú decías en la introducción de hablar un poco sobre el tema del Disparra, ¿no? Yo te voy a dar un personaje bien para Yaracuy. Y es este señor Gustavo Tarre, que tienen allí en la OEA, de parte de Guaidó, ¿no? Bueno, este señor es el responsable, cuando fue presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República en el año 94, fue el responsable de que paralizaran los recursos para la culminación de la autopista centrooccidental de Yaracuy a Carabobo.
Yo recuerdo que el pueblo de Yaracuy unido en ese momento fue al Congreso en el año 95 a solicitar en ese año de extensión, fue a solicitar nuevamente los ingresos. Y nada, y en el año 96 pasó lo mismo. Y la respuesta del señor era esa, porque él siempre fue presidente de la Comisión de Finanzas, que era esa democracia que invocan, ¿ves? Resulta que no se practicaba. Entonces, bueno, paralizó los recursos. ¿Bajo la premisa de qué? Bajo la premisa de que, bueno, si es con presión, entonces lo paralizo. Así se comporta un emperador. Así se comporta un dictador. Pero un demócrata no se comporta así. Pero, y por decisión propia, esos recursos se paralizaron hasta el año de 1998, donde prácticamente corriendo, se tuvo que invocar un adicional y toda una cantidad de cosas para terminar la autopista hasta La Raya y en el sentido Carabobo. Eso, recordando un poco de historia. Entonces, yo no distingo una buena o una mala oposición. Yo simplemente creo que la oposición venezolana no es esta que nos dice representar, tan simple como es. Yo siempre he dicho que desde hace tiempo, ¿no? Porque, fíjate, yo le digo a la gente que yo no soy de oposición, que yo tengo una posición, ¿ok? Y que la posición que yo tengo es ponerse del lado de quienes, cónchale, tienen que tener un poquito de decencia a la hora de, o sea, a la hora del ejercicio de la política. Pues para gente como Luis Parra y el Partido Primero Justicia, ellos piensan que la política empieza y termina en una urna de votación electoral. ¿Ok? Que la política se reduce hacia una elección el día de la elección y ya. Entonces, fíjate, a mí me caen mucho encima que es que tú le tiras mucho y seguramente te ha pasado a ti también, porque cuando tú empezaste a informar lo de Luis Parra seguramente te salieron con eso, pues creo que me lo mencionaste hace ratico, que es que tú le estás tirando a la unidad, que señalar que pues ni siquiera es decir, no, este tipo ni siquiera es ponerse del lado del gobierno, sino que señalar que el tipo no es ningún santo porque hizo tal o cual cosa en el pasado, porque no llegó para allá, a ese cargo en un paracaídas. Eso es tirarle a la oposición, que señala que dentro de la oposición hay gente que tiene profundos conflictos de interés, que está vinculado a tramas de corrupción, a narcotráfico y demás, que eso es dañar el movimiento de unidad. Entonces, yo te voy a poner un ejemplo. Si tú me pones a Gustavo Tarre, que está ahí de embajador de Guaidó, yo te pongo a uno de los asesores que están con Guaidó, la manito derecha, pues, Pedro Torres Picón, que es el hijo de Pedro Torres Siliberto, un hombre que está involucrado en la trama de los Panama Papers, que metió tremendo guiso para hacerse con Seguros La Previsora, compadre José Vicente Rangel, familia del famoso José Ángel Siliberto, el del caso de los Jeeps, en la época de la Guanábana, ¿no? El caso de los Jeeps, ¿no? Por nombrarte a uno, porque también está José Ignacio Hernández. También está Eudoro González de Llán, que quebró el Banco Industrial de Venezuela, y el hermano es diputado de Primero Justicia. Está Ramón José Medina, que es abogado del banquero del régimen Víctor Vargas. Y esto no es nuevo, esto es un resumen bien corto de lo que han sido 20 años. Entonces tú señalas eso y tú eres chavista, tú estás dañando la unidad, tú estás dañando lo poco que hay. Y yo le digo, bueno, pues ajá. Mira, a ver, cuando Juan Carlos Caldera lo graban en una oficina de Ruperti, recibiendo un dinero, sí, recibiendo un dinero allí, cobrando lo suyo. Tú ves allí cómo se perdió la última oportunidad de credibilidad
de la oposición venezolana. Porque resulta que una rueda de prensa de Capriles que destituido y uno, caramba, y uno dice, oye, dale, esta firmeza, eso está bien, vale. ¿Sí? Está echando para adelante el muchacho. No, oye, que así es, con rectitud, no sé qué. Entonces, los meses, el representante de la MUD ante el CNE. Sí, y yo le preguntaba a mi opositor y que me justificaran esto. Y yo recuerdo, voy a recordar, y seguramente el amigo que me lo dijo en este momento se va a tapar así de la vergüenza. Pero no voy a decir nombre, pues. Pues yo recuerdo que hubo una panadería de acá de San Felipe, estábamos hablando del tema, y yo le dije, bueno, pero justifícame esto, ¿vale? Y yo te lo voy a validar en la columna, en columna de los lunes, de los... ¿Qué respuesta tan filosófica y profunda esta? O sea, es decir, que ¿a dónde vamos? Y así fue. Entonces tú ves, no es de extrañarte que mañana, tú ves a Luis Parra nuevamente en las filas al lado de este señor, de Julio Borges. O sea, ¿por qué no va a sorprender? ¿Por qué? Porque seguramente te van a decir que el tiempo es pasado, pues. No, y pues pasado es pasado. Ismael García, a la gente se le olvidó la lista Mai Santa. Bueno, a los que no los persiguieron con la lista Mai Santa. Es que yo por lo menos, yo no tengo la vocación de cronista, pero yo le recuerdo eso a la gente muchísimo. En tiempo de Carlos Jiménez, que fue el peor gobierno que ha pasado por Yaracuy. Convirtieron a Yaracuy en la Roma de los tiempos de Calígula. Eso fue una cosa terrible. La inmoralidad, bueno, cosas indecibles a lo que llegó la moral pública en Yaracuy. Y el gran responsable político de eso era Ismael García. Ese señor después vino a Yaracuy a hacer campaña a favor de la oposición y de la unidad. Yo recuerdo que yo le escribí una columna donde se la dedicaba. Y yo simplemente 2 o 3 líneas nada más. Yo decía que una persona con un mínimo de vergüenza, de autocrítica y de principios no volvería a Yaracuy siendo Ismael García. Nada más. Entonces allí aparecieron nuevamente las voces. Caramba, Luis Martínez, nuevamente golpeando a la unidad, nuevamente golpeando, haciéndole el juego al gobierno. Mira, exacto. Entonces yo simplemente concluí que hay gente aquí que le gusta ser engañada y que le gusta estar del lado de la mentira y que lo manipulen. Entonces, ¿lo quieren manipular? Bueno, venga pues, manipúlese usted solo. Convénzase de que eso es una oposición y convénzase del término de la unidad, porque eso es un chantaje. O sea, la unidad en Venezuela se convirtió en el término del chantaje. En una camisa de fuerza. En una camisa de fuerza, pues no puedes salir te impide salir de eso, te impide poder generar un cambio. Pues yo te aseguro que, fíjate, yo te voy a poner mi experiencia muy personal. Yo participé políticamente desde la universidad en muchas cosas. Yo fui secretario de reivindicación de la Federación Centro Universitarios con Diego Sharifker. ¿Ok? Yo participé en las elecciones de la universidad y yo vi cómo nosotros los políticos nos dijeron, porque yo formaba parte de ese movimiento estudiantil del 2007, yo vi cómo Ramos Ayú, Borges, Leopoldo, María Corina, todos los dirigentes nos dijeron a nosotros, encárguense ustedes del referéndum de la reforma y después se encargan del de la enmienda. Y 2 tiempos. El de la reforma. En el de la reforma
la campaña de calle la llevaron los estudiantes. Eso yo lo recuerdo porque yo perdí una materia, porque yo dejé de estudiar esa materia que yo estaba viendo en la Facultad de Medicina, porque me chocaba con las reuniones que tenemos que hacer para cuadrar las marchas, llevar los permisos, conseguir el cachilapo que te buscara un camión, o el camión de estaca con las cornetas, el pato y la guacharaca, ¿no? Entonces eso a mí me costó una materia que después yo tuve que reparar y todo lo demás, ¿no? Y yo decía, coño, pero ajá, yo busco esto, pues estos tipos me van a pedir plata, me van a pedir me van a pedir dinero. No te preocupes que eso lo cubrimos nosotros. Entonces, bueno, ok, lo cubren ustedes, pero yo soy el que está dando la cara. Y ahí se manejaba, habían unos manejos para nada transparentes del dinero por parte de ciertos dirigentes estudiantiles que los voy a decir porque ellos saben quiénes son. Freddy Guevara, Stalin González, Ricardo Sánchez, José Manuel Olivares, que es de mi escuela, que le gané las elecciones estudiantiles, perdió el centro de estudiantes, pues mi plancha fue la que se lo ganó. Todos estos carajos, de repente empezaron a recibir una creación estos eran carajos que comían en el comedor con uno. Ok, en el comedor estudiantil, que si faltaba comida en el comedor, nosotros nos íbamos para las 3 gracias, se armó un peo. Y de repente estos carajos, no, mira, me voy a almorzar con Ramos Ayub, que voy para el de Naona a comerme un asopado de marisco. Coño, está bien, está bien. Mientras los demás, a, a, mientras los demás comiendo atuncito. a, 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 sino a padecer la gravedad de este régimen, me imagino. Exacto, exacto. Yo vi cómo, y eso no me lo contaron, eso yo vi cómo Ricardo Sánchez llegaba a la universidad con una camionetota, ¿no? Yo recuerdo una reunión que estábamos haciendo con un grupo de la universidad, que hicimos con un grupo de la universidad para las elecciones estudiantiles, que nos llama y nos cita Alberto Federico Ravela, ya Globovisión. Y a mí se me había dañado el carro, y a nosotros andábamos en carrito, por puesto, pedíamos cola, incluso hasta a pie. Y recuerdo que Globovisión queda en la Florida y no pasaba una camioneta por allá. Entonces llegamos lo más cercano no que pudimos y subimos hasta Globovisión, ¿no? Y en Globovisión nos recibe Alberto Federico Ravela. Había un sol, ¿no?, de esos que solo pegan aquí en Venezuela, y llegamos todos sudados, ¿no? Bueno, ¿y ustedes de dónde vienen? ¿Ustedes vienen de trotar un maratón? No, señor Ravel, es que nosotros no tenemos carro y no tenemos medio de transporte, y nosotros somos estudiantes y nos trasladamos como nosotros podemos. Bueno, ¿cuál será nuestra sorpresa? Que lo primero, antes de comenzar la reunión, Ravel agarra año 2007, Ravel agarra el BlackBerry, llama. Mira, fulanita, búscate unos switches ahí de unas camionetas para darle unas camionetas a estos muchachos. Sin haber comenzado nada, Ravel ya nos estaba ofreciendo unos vehículos. El tipo lo agarra y nos pone en la mesa unas llaves de unas machitos. Y nosotros le dijimos que no. Pues no, yo le digo, ay, ¿qué nos va a pedir usted a cambio de eso? No, eso es para que ustedes lo tengan, porque yo apoyo a los estudiantes y yo no sé qué. Nosotros no agarramos la machito. La machito la agarró el que ahorita está preso, que se llama Rafael Alberto Rojas Saavedra, alias Guayaba, mano derecha de Guaidó, que en aquella época era mano derecha, y el que llevaba junto con Ángel Medina a los adecos en la Universidad Central. Y así se manejaba la política en 2007 aquí. Bueno, de hecho no me sorprende, porque no es más ni menos de lo que hemos visto en los últimos tiempos, que lamentablemente no auguran pues un buen tiempo de cambio, una realidad política diferente, por lo menos en el corto y mediano plazo. Entonces, fíjate una cosa. Cuando a nosotros nos dicen que la unidad, o sea, sí, yo pienso que aquí nosotros tenemos que tener un movimiento unitario que le haga frente al chavismo. Pero cuando el movimiento unitario
el primo, el cuñado, la tía, el hermano, el candidato, fulano, sutano y perencejo, todos tienen algún contratico con el gobierno, es muy fácil quedarse siendo oposición siempre, porque yo me imagino que Luis Parra y su familia van allá muy difícil renunciar a los caballos, a las fincas, a las haciendas. Y fíjate, por cierto, sobre eso, Alberto, en los actos que ha hecho por acá, se le ha dado a los asistentes al menos la cantidad de 20 euros, ¿no? Yo escribí un artículo llamado en el diario Yaracuy al Día, El valor del ser, donde yo hablaba de la gravedad de eso, de tu tarifar, de tu establecer una cuota de lo que vale tu presencia en un acto proselitista. Y cómo esto era un arma de doble filo para el oficialismo y para la oposición. Cómo el no desvelar eso en su momento va a traer gravísimas consecuencias. Y ya las hay. Ahora mucha dirigencia de base. Cuando mira que una reunión, que algo de eso, te dicen, ¿cómo quedo yo ahí? ¿Cuánto es para eso? ¿Cuánto? Pero ¿cómo? Mira que por allá están dando 30. ¿No? Entonces, claro, eso se va a ver ahora en tiempos electorales. Con una abstención cada vez mayor y con un desgano, con un desánimo particular por participar en el proceso. Tan simple como eso. Esa era la metodología, ahí está el efecto. Fíjate que esto que tú dices no es nuevo, porque otro que se me olvidó nombrar, que se me conoce, ¿no? Y que ahorita se hace el loco, es el bachiller Miguel Pizarro. Y yo no le digo bachiller por denigrarlo, sino que ese es el título a lo que él ha podido aspirar, porque él estuvo como alumno en la Escuela de Comunicación Social, ¿no? Cayó en régimen de repitencia por andar de vago, ¿ok? Y después a lo que se dedicó fue a hacer política. Eso es problema de cada quien, cómo maneja su vida, ¿no? ¿Qué hizo el bachiller Miguel Pizarro? Él se dedicó a hacerse amigo de todos los que tenían una miniteca, una cornetica, que podían hacer un bochinche en Petare, ¿ok? Y los puso creó una cooperativa entre todos sus amiguitos y se puso a manejar todo lo que era el sonido y las tarimas y la organización de eventos políticos de gran escala durante la campaña de las elecciones parlamentarias del año 15. Y así fue como Miguel Pizarro y todos sus amiguitos hicieron una gran cantidad de fortuna, ¿no? Pizarro era un hombre, Pizarro era un carajo, y te lo puedo decir yo, porque y la gente que trabajó conmigo en la universidad, Pizarro era un carajo que pedía prestado para comer, tomarse un café en el cafetín. Coño, no tengo plata, chamo. ¿Será que tú me puedes prestar unos reales para pagar el metrobús? Yo pedía plata para el metrobús. Y de buenas a primeras empezó con los teléfonos, con los carros, las mujeres, la fama y todo lo demás. Y nosotros seguíamos igual. Entonces, ¿de dónde viene esto? Claro, la historia de Miguel Pizarro da para un episodio entero. Después la contaremos. Lo que sí les quiero decir es que Claro. son unos compañeros de clase. El diputado José Manuel Olivares, que se lo conozco muy bien, porque es de mi escuela. José Manuel Olivares, para el que no lo conoce, él empezó en las Juventudes Emeverristas, en la Escuela de Bioanálisis de la Universidad Central. Pidió cambio, porque involucrando a la directora de la Escuela de Bioanálisis, que también tiene sus trapos rojos sucios bien guardados, ¿no? Y después entra en la Escuela de Medicina y de repente se cuadró con Rosales. Y para arriba y para abajo con Manuel Rosales. Y era un chamo que venía de La Guaira, al igual que Juan Guaidó, de la juventud emeverrista y de buenas a primera, dinero, fama,
lujos, cenas con los políticos y yo no sé qué, un tipo que lo pasaban. Yo me acuerdo que y eso está en el episodio anterior de Sobredosis, que lo hablé con mi amigo Efraín Vega. Olivares era un bachiller que los profesores lo pasaban porque los profesores de la universidad decían que él iba a ser el próximo presidente de Venezuela. Olivares, en un consejo de facultad, le prometió al decano de la universidad que él, si a él le ganaba las elecciones a Carneiro, él iba a hacer un hospital universitario en el estado Vargas. Y así Bueno, salió adelante José Manuel Olivares. Fíjate, sobre ese movimiento estudiantil, yo estoy hablando del año 2007, la reforma constitucional. La única derrota del chavismo, la única derrota del tú a tú con el chavismo, y donde derrotaron al gran elector, que fue Chávez. ¿Okay? Pero, ¿qué pasó allí? Que todo tomó su curso natural, que la dirigencia clásica política simplemente se posesionó de ese triunfo, porque yo recuerdo ver a un Manuel Rosales hasta último minuto, hasta la última semana de la votación de reforma constitucional, siendo él gobernador, ¿ok? No, diciendo, no, la participación queda a potestad del elector. O sea, responsable. Pero que cuando uno saca la cuenta de eso, tú dices, claro, pero es que él perdía también, porque él era un aliado del gobierno y lo ha sido siempre. Entonces, cuando tú vas entonces a los cruces de la historia y tú dices, con razón esta postura, es lógico, los políticos tradicionales no creyeron en ese posible triunfo y por eso no apostaron a él. Dejan a los universitarios solos y cuando se dan cuenta que los muchachos podían ganar y que efectivamente iba a ser así, entonces tratan de volver a tomar el control del asunto. Y esto fue lo que pasó con ese movimiento. Es toda una clase política que se dirigía y que la línea salía de Buenas noches, del programa Buenas noches de Globovisión. De ahí salía toda Buenas noches y a los ciudadanos. Esas eran los dos grandes referentes de la dirigencia política aquí. La línea la dictaba directamente el canal Globovisión. Y yo me acuerdo, mira, eso no ha cambiado, Mira, una gran vocera de Guaidó en Miami es Carla Angola. Sí. Su jefe de prensa nacional es Alberto Federico. Roland Carreño es asesor del partido y jefe de Voluntad Popular. Sí, pero además asesor de imagen de Guaidó. O sea, yo sabía que el hombre se sabía de moda, ¿no? Pero yo no sabía de política. No, política. Sí, pero lo cierto es que esa cofradía sigue allí firme. Lamentablemente es así. Y nosotros somos los que salimos perdiendo, pues fíjate, ahí está, tú lo mencionaste, Roland. Kiko Bautista, ¿dónde está? La misma gente del gobierno interino dice que no, que hubo que prescindir de Kiko Bautista, porque Kiko Bautista era alguien o sea, es uno de los que siempre anda que le tiren algo, que le tiren unos reales. Para él habla bien de quién puede. Y ahí está Kiko Bautista, haciendo lo que mejor sabe hacer, que es echar vaina y echarse palo. La vaina es, o sea, claro, hay un manejo nada transparente de los medios, ¿no? Ahí se metieron, fíjate, Carla Angola agarró y sacó el fiasco ese de las declaraciones de involucrar a Calderón Berti en
La aventura esa que se lanzaron en el puente de Altamira con unos topochos y unos militares, cuando Leopoldo López le dio por ponerse a conspirar con Raúl Gorrín y César Omaña. Entonces, no, un bulo, una cuestión, un fake news para involucrar a Calderón Berti, que no será santo de mi devoción, porque no lo es, ¿no? Pero Calderón Berti lo que está era en Colombia haciendo nada, porque ese señor, si tú lees las entrevistas y te familiarizas con las cosas que pudo hacer, lo que estaba haciendo era nada, y ahí está, y está diciendo lo que está diciendo. Entonces, yo actualmente en la dispensación política que tenemos, yo creo que no hay una voluntad por parte de la oposición real, de la real no, de la oposición oficial, de querer ser gobierno. Y es porque ellos se topan con un gravísimo problema. Ellos llegan al gobierno y cómo ellos tienen que manejar la estructura delincuencial de mafias, narcotráfico y demás hierbas aromáticas enquistadas en la administración pública. No tienen cómo, no saben cómo. Eso es un tema que si tú se lo preguntas en una rueda de prensa a un político, te van a decir, no, nosotros llegamos y veremos. A lo de Omar Santos, como vaya viendo, vamos viendo. Y no es así, no es así. Se celebran que el gobierno americano dice que estos tipos son unos narcos y le ponen precio a la cabeza la cuestión, y por otra parte se esconden a andar negociando con ellos. Entonces queda uno en el medio señalando las cuestiones, y si tú lo señalas, no, el maluco eres tú. Así va a ser, lamentablemente. Así va a ser durante un tiempo hasta que la gente, bueno, tome un nivel de conciencia. Yo a pesar de que soy muy pesimista en cuanto a la dirigencia política, no soy pesimista en cuanto a que los pueblos despiertan finalmente. ¿Y a qué me refiero con eso? Por ejemplo, a que los efectos de la pandemia ya lo estamos viendo, hay mucho descontento en la calle, ese descontento se está haciendo viral, y es un descontento inclusive hasta natural, porque es un descontento provocado. Esa contención pírrica de esos bonos y de todo ese aparataje gubernamental no tiene mayor sentido ahora cuando se delata la improductividad del país. Entonces, una población encerrada, enclaustrada en sus propias debilidades, sobre todo la económica, va a terminar rechazando todo. Esto es algo que ha sido natural y que ha sido histórico. Exacto. Fíjate, Luis, estamos llegando ya a la parte baja de esta sobredosis, de este grato intercambio que que estamos teniendo tú y yo. De antemano te quiero dar las gracias por el tiempo, ¿no? Y esta es una sección que yo siempre tiendo a hacer prácticamente hacia el final, ¿no? Que la titulo Gustos Compartidos, ¿no? Y son una serie de preguntitas bien cortas, una pregunta corta y una respuesta corta, sobre el personaje o la personalidad que entrevisto, ¿no? Entonces, quisiera que hiciéramos un poquito esa dinámica, ¿no? Un libro que te Vale. estés leyendo o que hayas leído y que recomiendes. Tus zonas erróneas de Juan Dyer. ¿Puedes repetir lo que no te escuché? Tus zonas erróneas de Juan Dyer. Ok. Un lugar al que hayas viajado y que te evoque buenos recuerdos. Por la mar. Por la mar Margarita. Ok. Y la Margarita. Artista musical, álbum de música, disco que te guste mucho y recomiendes. Bueno, V40, Promesas y Mentiras, Promise on Life. Ok, bueno, excelente. A lo mejor terminamos el podcast con esa canción. Un podcast o una suscripción, aparte de la tuya, ¿okay? Aparte de tuya, pero un podcast o una suscripción a alguna revista, algún medio que te guste leer mucho con frecuencia. Death Well, el canal alemán. Ok, ok. Y por último, una,
una anécdota peculiar, pero una anécdota no, sí, alguna anécdota de tu San Felipe o algún sitio en tu San Felipe que recomiendes cuando pase esto, a dónde te guste ir, comer, hacer vida social. ¿Algún sitio que recomiendes por allá en San Felipe que te guste mucho? Bueno, aquí tendrá que extenderme un poquito. Ahí Ah, no va a ser en bueno. neutro. Pero de verdad, eh, eh, me gustaría en lo posible, cuando pase esta pandemia, en muchos sitios, por eso no recomiendo uno en particular, pero comer una cachapa con cocino. Excelente. Y sobre todo por allá que eso es tan sabroso, ¿vale? Qué bueno. Muy Bueno, fresca. Luis, Por ejemplo, ¿no? exquisita, exquisita. De verdad que nuestra gastronomía es una cosa impresionante. Después hablaremos un poco, en otra oportunidad podríamos hablar un poco más de eso. Bueno, Luis, mira, ya estamos finalizando. ¿Dónde te puede ubicar la gente? Si los que te quieran seguir, los que te quieran leer, los que quieran hacer interactuar contigo en las redes, ya que por las redes fue que nos conocimos. ¿Nos puedes dejar tus redes? ¿Nos puedes decir a dónde te podemos ubicar? Sí, en Facebook, Luis MRT. En Twitter, Luis MRT. En Instagram, Luis MRTG, al final. Y tengo un sistema de transmisión, de difusión, de información diaria. Bueno, tú lo sabes, Alberto, te llega también diariamente a Eso es través de correcto. WhatsApp, el 0412-315-1514. Exacto. Y bueno, para los que, mis seguidores, ustedes saben que soy Alberto Zambrano en Twitter, que es la principal red que tengo, y patreon.com/Alberto Zambrano. Ustedes con una mínima suscripción ahí les puede llegar esta sobredosis que estamos haciendo en caliente antes de que le llegue a todos los demás, ¿no? Tú te puedes suscribir ahí en las distintas modalidades que tengo disponibles. Necesitas una cuentecita en dólares. Yo no cobro una barbaridad. El aporte que tú me puedas hacer por ahí, estimado suscriptor, es para cubrir costos de producción, ya que para poder brindarte esta calidad, tengo que utilizar software, tengo que pagar alojamiento y tengo que pagar una serie de cosas. Y con tu aporte me ayudas a mejorar los contenidos que tengo y los que ya estamos preparando. Gracias, Luis Martínez, por compartir conmigo el día de hoy en esta sobredosis. Eres bienvenido cuando quieras de nuevo ante los micrófonos. ¿Algún comentario final? Muchas gracias a ti, Alberto. Y bueno, quiero enviar un mensaje porque estamos en un tiempo muy especial y es, es, es tiempo de una unidad real, una unidad basada en ideas, basada en criterios y sobre todo basada en principios. Yo creo que en este momento que estamos desguarnecidos como sociedad, pudiera no ser la política la mejor consejera, pero sí lo es nuestra realidad. Así que yo creo que con un poco de sindéresis, con un poco de criterio, vamos a salir de esto, vamos a salir de esta pandemia, de esta situación que es global, pero también tenemos que abocarnos a la realidad del país. Así que es un buen momento para hacerlo. Tenemos tiempo para eso. Qué bueno. Bueno, Luis Martínez, estamos en contacto. Hasta pronto. Estoy dejando de grabar en 3, en 2, en 1. Listo. Chao. Ya, ya puse.